os comento también, todo esto está en las páginas 308 y 309 de vuestro libro, ¿vale? Después de estas tres primeras reglas, vamos a ver las reglas de las siguientes funciones simples, las siguientes reglas básicas, ¿vale? Las reglas de derivación de las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se deriva el seno de x? ¿Vale? Pues la derivada del seno es el coseno, ¿vale? Y eso nos lo aprendemos y es mecánico, ¿vale? Derivada del seno, el coseno. La derivada del coseno, ¿vale? Menos seno de x. Ojo que aparece por ahí un signo menos, ¿vale? No, son exactamente iguales, ¿vale? La derivada del seno, el coseno, y la derivada del coseno, menos seno. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Vale? La derivada de la tangente de x, ¿vale? Tiene dos formas, dos expresiones que son equivalentes. Por un lado, y' lo podemos escribir como 1 partido coseno cuadrado de x, esa es la primera forma de expresarlo, ¿vale? Y por otro lado, admite también la expresión, que es equivalente a esta, obviamente, 1 más tangente cuadrado de x. ¿Por qué? Porque por las relaciones trigonométricas, 1 más tangente cuadrado era igual a la secante al cuadrado, que es esto, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos expresiones se puede utilizar a la hora de derivar la tangente, ¿vale? Y esto no tiene más misterio que aprendérselo, ¿de acuerdo? Todas estas fórmulas tienen una demostración teórica a través de los límites, que bueno, que en este caso tampoco tiene mucho sentido que demostremos, ¿no? Se trata un poco de que os familiaricéis con ellas, de que hagamos un poquito de ejercicios y de que el año que viene, cuando vayamos a derivar, sea un poquito ya algo que hemos visto, ¿vale? Ya serían las fórmulas de las funciones trigonométricas: seno, coseno, coseno menos seno, tangente, una de las dos, las que más os gusten, ¿vale? ¿Qué pasa con las trigonométricas inversas? Las trigonométricas inversas, voy a hacerlo así aquí, son las funciones arco, ¿vale? Trigonométricas inversas. ¿Cuál es la derivada del arcoseno de x? Pues la derivada del arcoseno será 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. Fijaros que estas son relativamente sencillas, ¿vale? Arcoseno, 1 partido raíz de 1 menos x al cuadrado, y esta función arco desaparece, ¿vale? ¿Cuál es la derivada del arco coseno de x? Pues lo mismo, pero con un signo menos. 1 menos x al cuadrado, ¿vale? No sé si lo veis ahí. Sí, ahora lo haremos así, ¿vale? Y nos faltaría la formulita de la arcotangente, ¿vale? Que la voy a poner arriba. Todo esto os vais a la página 309 y si queréis os podéis ir haciendo vuestros apuntes, ¿vale? ¿Y qué pasa si tengo la arcotangente? Esta función es muy importante en el tema de integración, de integrales el año que viene. 1 más x al cuadrado, ¿vale? Luego, la derivada del arco tangente es 1 partido 1 más x al cuadrado. ¿Ves? Esta no tiene raíz. Y estas, el arcoseno y el arcocoseno, sí que tienen, ¿vale? Son un poco distintas. Pero ya aparece una fracción. ¿Veis? Derivada del arco tangente, 1 más x al cuadrado. Y estas realmente, lo único que hay que hacer es anotárselas, tenerlas delante en una hojita, todas las fórmulas, desde la regla 1 hasta el final, irlas teniendo delante, ¿vale? Y a la hora de hacer ejercicios, ir practicando con ellas, no tiene más, ¿vale? Bien, vamos a ver otra regla. Vamos a ver la exponencial y la logarítmica de funciones simples. Bien, la número 6, por ejemplo, la exponencial. Aquí en la exponencial, todos los libros y todas las hojitas de apuntes de fórmulas os separan por un lado la exponencial e elevado a x, ¿vale? Y os dicen que su derivada es e elevado a x. La función e elevado a x es la más agradecida del mundo porque se deriva y se queda igual, se integra, se queda igual, ¿vale? Cuando está en función en forma básica, es decir, e elevado a x, ni menos x, ni x al cuadrado, ni esta.
Su derivada es ella misma. Si en lugar de tener la base, el número e, tenemos otro número mayor que un número a, que no sea, claro, que no sea ni 0 ni 1, ¿vale? Cuando yo la derivo, ¿vale? Lo que pasa es que se queda igual, pero tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de a, ¿vale? Es decir, esta es la fórmula genérica de una exponencial. La derivada de a elevado a x, a es 3, 4, lo que queráis, ¿vale? Es lo mismo, pero multiplicamos por el logaritmo neperiano de a. ¿Qué pasa en el caso de la exponencial? También se aplica, ¿no? Que si yo hago el logaritmo neperiano de e, es 1. Por eso la fórmula queda un poco más sencillita, ¿no? Entonces serían las e elevado a x, y si no es el número e, queda multiplicada por el logaritmo neperiano de a. Y por último, la derivada de la función logaritmo. Aquí también tenemos ambos casos. Tenemos, por un lado, ambos casos. Tenemos el logaritmo neperiano de x, que como todos sabéis es logaritmo en base e, cuya derivada es la 1 partido x. 1 partido x, ¿vale? Y esto se tiene que aprender, claro, evidentemente. Súper importante también. ¿Qué pasa si en vez de ser el logaritmo neperiano, lo pongo aquí al ladito que igual lo veis mejor, ¿no? Sí. Si en vez de ser el logaritmo neperiano es un logaritmo en base a de x, ¿qué le pasa a su derivada? Pues que su derivada será 1 partido por x, pero multiplicando por el logaritmo neperiano de la base, ¿vale? Es un poquito... ¿Veis? Cuando no es logaritmo neperiano, cuando no es el número e por ahí, es un poquito más complicado, ¿vale? Y estas serían, como os digo, las reglas de derivación básicas que tenéis en la página 308. Empiezan las 3 primeras y 309 empiezan las demás arriba, por si os lo queréis hacer en una hojita e ir teniéndolas todas escritas en orden, ¿vale? Y os vais haciendo vuestros propios apuntes de derivadas. A mí no me importa que os busquéis hojas de derivadas en internet para tener las fórmulas, pero creo que es mucho más sencillito si os vais poniendo vuestras fórmulas, porque las que vamos a utilizar es estas y nos vamos a ceñir a esto, ¿vale? Bien, pues ahora lo que os voy a dar son una serie de fórmulas de operaciones, es decir, qué pasa con la derivada de una suma o con la derivada de un producto o de un cociente, ¿de acuerdo? Y así tendremos más herramientas para poder derivar. Mirad, esto es lo que en vuestro libro se llama derivada de resultados operativos, ¿vale? Vamos a ver qué operaciones se puede encontrar en la derivada y cómo se comporta con respecto a ellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, derivada de suma o resta, ¿no? Aquí lo que sí que les voy a llamar, chicos, f en vez de i, porque es más... parece que sea un poquito más ortodoxo, ¿vale? Si yo tengo la derivada de suma, imaginaos que tengo dos funciones, f de x más g de x, ¿vale? Una función y otra función, por ejemplo, un seno y una tangente, o un seno y un x al cuadrado, ¿vale? Y yo quiero derivarlas, ¿de acuerdo? Aquí en el libro utiliza la notación de la d delante, ¿no? Sí. Pero bueno, si queréis podemos ponerlo, si queréis que le pongamos esto, para saber que lo estamos derivando, me da igual ponerlo así que la d, ¿vale? Entonces, ¿a qué será igual? Vamos a poner aquí un más menos porque podemos estar sumándolas o restándolas. ¿Cómo es la derivada? Pues derivamos la primera más menos la derivada de la segunda. Es decir, yo tengo un x al cuadrado más un seno, derivo una más la derivada del otro. ¿Vale? La suma se comporta genial. Vale. Derivada de un número por una función. Es decir, un número constante, ¿vale? Por una función. Ay, perdón. Nos quedamos en pizarra. Por una función. Derivada de un número por una función. Entonces, en este caso, aquí vemos bien, sí. Derivada de un número por una función, imaginaos que tengo un número k por f, ¿vale? Y yo tengo que derivar ese número por esa función.
¿Qué tengo que hacer? Pues mirad, el número se queda igual, no se deriva. En este caso no es 0 porque estoy multiplicando. Sabéis que hemos visto al principio que la derivada de un número es 0. En este caso no, en este caso, como estoy multiplicando, lo dejo igual y lo que hago es multiplicarlo por la derivada de la función. ¿Correcto? ¿Vale? Imaginaros que tengo 3 por seno de x y tengo que derivarlo. ¿Vale? Imaginaos que tendría 3 por seno de x, ¿vale? Y lo tengo que derivar. ¿Qué hago? El 3 lo dejo fuera y derivo el seno de x, ¿vale? Entonces quedaría 3 por la derivada del seno. Es decir, los números reales delante de una función, cuando los derivo se mantienen iguales, ¿vale? Bien, esto por aquí. Esto también os lo podéis anotar, ¿correcto? Y podéis tener como parte de los apuntes. Vale, ahora vamos a ver qué ocurre cuando tengo un producto de dos funciones. ¿Bien? Si tengo un producto de dos funciones, y después vemos el cociente, ¿vale? Y con eso tendríamos todas las formulitas que nos hacen falta para empezar a trabajar. Por ejemplo, la formulita me dice que si tengo f de x por g de x, dos funciones, por ejemplo, x cuadrado por tangente, ¿vale? Dos funciones. Y las quiero derivar, la fórmula me dice que es derivada de la primera por la segunda sin derivar, tal cual, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿vale? Y esto un poco tiene más misterio que aprendérselo. ¿Bien? Entonces, como ejemplo, aquí sí que lo vamos a poner. Si yo tengo que derivar lo que os he puesto, por ejemplo, x al cuadrado por seno de x, ¿vale? Esto sería la derivada de un producto de funciones. ¿Qué hago? Derivo la primera, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues hemos dicho que como es una potencial, es 2x, porque bajo el grado, ¿vale? Esta es 2x por seno de x, sin derivar, ¿vale? Más la primera función, tal cual, sin derivar, y por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues si nos hemos mirado las reglas anteriores o las tenemos delante, sabemos que es el coseno de x, ¿vale? De momento lo dejamos así, ¿vale? Pues es eso, simplemente derivo la primera y la segunda la dejo igual y multiplico, ¿vale? Más esta sin derivar, la dejo igual y derivo la segunda, ¿vale? Es una reglita bastante fácil de recordar. En el caso del cociente es parecido, pero un poquito más elaborado, porque tiene un denominador. Si yo tengo que derivar f de x partido g de x, ¿vale? Y tengo que derivar este cociente, la fórmula me dice que derivo arriba el numerador y lo multiplico por el denominador sin derivar, ¿vale? Menos el de arriba sin derivar por derivada del de abajo. Es decir, esto es igual que el producto, pero cambiando el signo aquí. Fijaros, hay una cierta similitud, ¿no? La diferencia es que aquí tengo que derivar por el denominador al cuadrado. Es decir, la función que hay aquí, no derivada, tal cual, al cuadrado. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es poneros un ejemplito arriba para que entendáis la fórmula. Mirad. Si yo tengo, por ejemplo, que derivar x al cubo partido en... venga, va. E elevado a x no, que si no es muy trivial. El coseno de x, ¿vale? Imaginaros que hay que derivar esto. Entonces, la regla me dice que cojo el de arriba y lo derivo. El de arriba es una potencia de x, que sabéis que es bajar el grado. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Vale? Por la formulita, claro, ahora tenéis que ir aplicando todas las formulitas que vayáis aprendiendo. Por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar,
por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. ¿Vale? Os miráis las formulitas siempre delante, ahora para hacer ejercicios. Y es menos seno. Partido por el coseno al cuadrado de x. ¿Vale? Aquí si queréis podemos ponerlo como 3x cuadrado coseno de x más x al cubo, menos por menos más, por seno de x y partido coseno al cuadrado de x. Y que nadie tenga la tentación de tachar este coseno con uno de aquí porque esto es un más y en este sumando no está el coseno, ¿vale? Solo lo podemos simplificar si se pudiera sacar factor común, ¿vale? Pues ya serían las formulitas de derivadas de funciones básicas, ¿de acuerdo? Las funciones simples. Esto es lo primero que tenemos que saber para poder aprender a derivar. Así que me gustaría que os lo miraseis, ¿vale? Para que podamos ir haciendo ejercicios juntos, ¿de acuerdo? Vale.